la tableta, voy a seguir grabando y voy a ver cómo hago para lo que grabé aquí en la tableta, trasladarlo, pasarlo aquí a mi otro teléfono. Bueno, ok, continuamos entonces. Nos quedamos en en lo de la sangre. Jehová Dios le mandó al pueblo también de Israel, cuando iban a entrar al pueblo de Canaán, no comer como acostumbraban los que vivían en aquella tierra de Canaán. Ellos tenían otras prácticas y otras costumbres a comer lo que era sangre, lo que era hacer rituales, a comer carne con sangre y a otras cosas. Entonces Jehová Dios vemos que a él no le agrada, ¿verdad? Que el ser humano, vamos a decirlo así, que el ser humano tome sangre, que coma la carne viva con sangre, porque dice Jehová Dios, le dijo a Noé que ahí está la vida. Y no solo le dijo eso a Noé, le dijo que le iba a demandar al hombre. La palabra hombre encierra, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, sino que él dice que le va a demandar al hombre lo que de su mano hiciere, lo que es derramamiento de sangre. Aquí ya vamos entrando a otras cosas. Vamos entrando a otras cosas más profundas. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el derramamiento de sangre de los niños que son abortados? ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué pasaba con aquellos bebés de los primogénitos varones de hijos de Israel? ¿Qué hacía el faraón de aquel tiempo? Mataba a todo varón y era arrojado al Nilo. Allí, el Nilo, pues, allí habían también, acordémonos que en las aguas hay bestias marinas, hay bestias como los cocodrilos, como los lagartos, hay ranas, hay peces. El pez, pues, no es pequeño, no es una bestia, pero sí es un animal. Y los niños de los hebreos estaban siendo allí lanzados a ese río. Entonces, ¿por qué Jehová Dios viene y convierte esas aguas en sangre? Porque el río Nilo estaba contaminado. El río Nilo había ahogado a miles de hijos de las mujeres hebreas. Entonces, Jehová Dios viene y transforma aquellas aguas que Egipto consideraba que las aguas del Nilo eran la fertilidad. Era la fertilidad para Egipto, que de allí era donde subsistía la producción de Egipto. Por eso, en el otro video que yo le subí a usted, allá hablamos, vimos lo que es, por qué aquellas 7 vacas estaban, Faraón las vio paciendo, dice, sobre el río Nilo. ¿Por qué? Porque cada cosa dentro de la palabra tiene su revelación, tiene su significado, tiene su simbología. Pero en un solo estudio, en un solo mensaje, no podemos captar todo. No podemos, porque la palabra del Señor dice allá en Romanos que dice cuando apóstol Pablo habla sobre la palabra, dice que, y habla del Espíritu de Dios, dice insondable, dice que son insondables los pensamientos de Dios y su palabra. Y lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, esta palabra que yo le estoy leyendo a usted, mire, es una Biblia, usted puede verla. Usted la puede ver, no le estoy hablando de otro tipo de libro. Mire, ahí está, es una Biblia Scofield. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre? ¿Por qué? La fertilidad de Egipto se vio manchada en sangre. El crimen. La tierra clama a Dios, clama. La tierra clama por los crímenes que en ella han sido cometidos.
porque la tierra misma se ha tenido que tragar la sangre de los crímenes. Y la palabra crimen pues encierra muchas cosas. Nosotros vemos el primer crimen allá en Génesis, lo encontramos entre los dos hermanos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y la tierra se abrió para tomar la sangre de Abel. Ya la tierra ya le había caído una maldición a causa del pecado de Adán. Y con el pecado de Caín le cayó más maldición a la tierra. De donde el río Nilo nace o nació. ¿De dónde fluyó? Dicen los científicos que esta tierra se debería llamar el planeta de agua, porque tiene más agua. Pero la construcción de ella también tiene, se me va esa palabra, tiene para sus bases, hay una palabra para eso, tiene sus bases para sostenerse. Entonces, de la tierra sale, la tierra es la que le sirve como de recipiente al agua. Entonces, en Job encontramos otras cosas también sobre el agua también. En Génesis también encontramos que de dónde también el agua sale. Y también hay agua que viene de arriba, de los cielos. Entonces, volvamos a lo mismo. No me quiero ir mucho quiero mantenerme aquí. Vemos que algunos dicen que es como la venganza, de Dios. Pero veamos que en Deuteronomio, por eso Jehová Dios dice, mía es la venganza, dice. Yo soy el que doy el pago, yo soy el que doy retribución. Así dice la palabra de Jehová, así dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice que Él convirtió por manos de su siervo, con aquella vara, convirtió las aguas en sangre. Y de allí se derivan, también salen lo que son otras plagas. Porque la sangre, cuando está descompuesta, hiede, echa un mal olor. Entonces vemos a lo que las aguas se vuelven sangre. Le voy a leer Éxodo 7:14, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, es aquí que sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Jehová Dios de los hebreos, Jehová Dios de los hebreos. ¿Verdad que no dice Dios sol, Dios piedra, Dios palo, Dios de barro? El Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido huir. Dios solo pidió una cosa. Por eso nosotros tenemos que ser prestos para oír. Y más cuando Dios habla, principalmente cuando Dios habla. Porque Dios, cuando pide algo, Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. ¿Usted cree que el faraón no podía dejar ir al pueblo? Sí, él podía. Faraón podía. Pero Faraón, aparte de ser obstinado, tenía otras cosas más. Y por eso Dios tuvo que confrontarlo duramente. Dice,
así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y jederá el río. El río llegó a jeder, llegó a echar mal olor. Aquel río que se tragaba los niños. Aquel río que mataba a los infantes. Dice, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Aquí no había distinción que porque iba a ser un vaso de oro, un vaso de plata, un vaso de plástico. Aquí vemos que el Señor realmente no hace sección de personas, porque todos los egipcios, desde Faraón hasta el capataz, si habían capataces que eran egipcios, hasta los capataces tuvieron que ver que su depósito estaba allí. La sangre, allí estaba la sangre diciendo, aquí están los crímenes que ustedes han hecho, aquí está el crimen que ustedes han cometido con un pueblo. ¿Qué culpa tenían los peces? Las bestias marinas. Ellos se quedaron sin agua, porque las aguas se tornaron en sangre, por el pecado y por la maldad de un hombre que decía que era Dios, de un hombre que había permitido crímenes y crímenes y crímenes y crímenes de bebés, que había sometido un pueblo a los golpes, al maltrato, a la injuria. Los esclavos no tenían sueldo, los esclavos no tenían nada, porque un esclavo pierde sus derechos. Sus derechos están en el poder de su amo. Y Faraón recibe y enfrenta la primer plaga, sin imaginar él hasta dónde llegaría aquel poder de Dios que se había desatado a pelear con el poder del mismo mal, con el poder de las mismas tinieblas, con el poder de Satanás, con el poder de los hechiceros, de Janes y Jambres. El poder de Dios peleando contra los hechiceros, adivinos, agoreros, sortílegos, a aquellos que leían las manos, la cartomancia, porque se desató el poder de Dios con la primer plaga, a enfrentar los crímenes cometidos por una nación que era la más poderosa de aquel tiempo. Jehová Dios les vino y les convierte el río en sangre a causa de los crímenes cometidos, a causa de cada golpe cometido a uno de sus hijos, a uno de su pueblo, a unos que no se podían defender, a unos que les habían quitado todos sus derechos. Ellos no tenían ningún derecho. Un esclavo no tiene derecho sobre sí, ni aún de lo que come, ni aún de lo que viste. Y así Jehová Dios permite la primer plaga, enfrentando con sangre de aquellas manos que desechaban niños varones, desechaban los primogénitos. Y un primogénito para el Señor representa un principado, representa un primogénito
primogénito en la ley de Moisés tenía derechos a tener bendiciones mayores que sus demás hermanos que le sucedían atrás de él. Y esto le habían hecho a los primogénitos de su pueblo. Por eso el Señor viene, el Dios Todopoderoso, viene el Dios de la Biblia, el Dios de Daniel, el Dios de Elías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Samuel, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Adán. Viene y convierte las aguas en sangre. Y hasta ahora la tierra clama por todo lo que en ella se ha hecho. ¿Por qué traigo este tema de las plagas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque estas plagas quedaron aquí registradas, quedó aquí en la historia, quedó no solo en la historia, quedó proféticamente. La palabra de Dios es profética, la palabra de Dios es profecía, no solamente es revelación, no solamente es inspiración, es más que eso. La palabra de Dios tiene vida, y como puede dar vida, puede dar muerte también, porque dice la palabra de Hebreos que su palabra es espada de doble filo. Dice que esta corta por los dos lados, doble filo, que ya no solo va a cortar por una parte. Por eso usted y yo, si hay algo que tenemos que temer tanto, es a esta palabra. Esta palabra no puede ser tomada para negocios propios, para cosas ilícitas, para cubrirse, para esconderse en ella, sino que esta palabra tiene vida. Esta palabra es vida, esta palabra es salud, esta palabra es productiva, esta palabra es poderosa, porque Dios se lo dio a hombres santos, a hombres que pecaron también, tuvieron debilidades, pero estos hombres se guardaron para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos hombres tuvieron un convertimiento de mente, alma, espíritu. Tuvieron un convertimiento por dentro y por fuera. Tuvieron un convertimiento. Elías no lo sedujo Jezabel. A Juan el Bautista no lo sedujo ni aquella mujer como danzaba y bailaba, Salomé. Los hombres de Dios no se dejan comprar por nada. Los hombres de Dios no se dejan conquistar por nada. Los hombres de Dios no se dejan seducir por nada. Porque en Jehová está su delicia, dice Salmo 1. En Jehová dice, en Jehová se deleitará. En Jehová es su deleite. En Jehová es su refugio. En Jehová es su templanza. En Jehová está sembrado. Está más que arraigado. Está más que sembrado. Dice, el agua se vuelve en sangre. Así vemos a Moisés enfrentando, porque el ministerio de Moisés, un ministerio profético, un ministerio de liberación, un ministerio de sanidad, un ministerio de rescate, un ministerio que venía de lo alto, un ministerio de palabra, un legislador. Moisés fue un hombre que después de ser príncipe pastoreó en las montañas de Oreb, en las montañas de Sinaí, pastoreó 40 años las ovejas de Jetro. Moisés se bajó del trono, se dejó de llamar
hija de Faraón. Dice la Biblia que rechazó ser la hija de Faraón. ¿A qué no hemos renunciado nosotros hasta ahora? Hasta ahora, ¿qué es lo difícil a lo que no renunciamos? Dice que él desechó todo esto, creció en la sabiduría de Egipto, en el conocimiento de Egipto, desechó ese conocimiento para despojarse, se despojó de todo eso, y siendo el príncipe, siendo el futuro faraón de Egipto, fue y pastoreó 40 años las ovejas de Jetro. Él hubiera dicho, eso es muy poco para mí. Él hubiera dicho, eso es humillante. Yo siendo el hijo adoptado de Faraón. Porque Moisés escapó. Él escapó de morir, ser uno más muerto, aniquilado en el río Nilo. Dios lo salvó de morir allí, ser comido por las bestias, los animales que había en el río Nilo. Jehová Dios lo libertó, lo liberó de allí, de morir, y levantarlo para luego convertir a ese río que tragaba a todos los niños, varones primogénitos, para convertir las aguas en sangre. Dios levantó un hombre, uno levantó el Señor, uno rescató, uno de esa generación, y lo puso, dice, mira, este hombre es muy impactante. La historia de Moisés, a mí siempre me ha gustado la historia de ese hombre. A mí siempre la he leído y he releído y he leído muchas veces ese pasaje, cómo Dios liberta, cómo Dios lo libera, cómo Dios le pone sabiduría a su madre, que le fatea un arca donde lo pone a él, para que el agua no entre. Lo pone allí en el arca. Muchos de nosotros sabemos lo que significa esa arca. Esa arca representa a Cristo Jesús. Esa arca llevaba allí a Moisés. Miren que Dios, en pequeñas cosas, hace cosas grandes. En cosas pequeñas Dios hace maravillas. A veces nosotros queremos hacer mucho y no nos salen las cosas, porque el Señor dice que en la debilidad es donde Él se engrandece. Y vemos que aquel niño es salvado. La hija de Faraón viene a bañarse al río Nilo. Mire qué tan sencillo es. Una mujer, la hija de Faraón, la princesa, viene a bañarse. Viene al río Nilo. Ella era una idólatra también. Ella también adoraba a dioses. Pero aún esa mujer fue un instrumento en las manos del Señor. Fue un instrumento vivo del Señor para salvar a aquel niño que Dios lo levantaría como libertador de su pueblo. Y así vemos que Moisés enfrenta, es llamado por Jehová Dios en el desierto. Aquí tenemos en Éxodo toda la historia. Puede leer Éxodo 1 en adelante. Otro día vamos a ver el llamado a Moisés. Como la plaga de la sangre. Porque fue una plaga. Esa fue una plaga. Hizo estragos. Y de ahí en adelante se desenlazan las demás plagas. Así que hasta aquí ya el video tengo casi 25 minutos. Y lo voy a hacer hasta aquí porque lo voy a ir haciendo en partes. Lo voy a
voy a ver cómo lo conecto a este video a mi teléfono para subirlo. Y yo espero que sea de grande bendición. Vamos a seguir hablando lo de las plagas. Vamos a seguir con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo. Vamos a seguir. Que el Señor nos imparta, ¿verdad? Que nos dé de Él para seguir en lo que son las plagas de Egipto. Así que Dios me les bendiga, que Dios me les bendiga más. Y hasta aquí pues voy a dejar este video y voy a ir, vamos a ir por parte. Que el Señor me los bendiga grandemente.